So I think the people who asked about refuge, maybe we just keep talking everything, and then when we finish, then if you want to stay, well, then talk about refuge. If you want to go, you can go. I think we'll see how it goes. Para la gente que quería tomar refugio, si os parece, seguimos hablando de lo que estábamos hablando y al terminar, si queréis tomar refugio, os quedáis y hablamos ya un poquito de eso, si alguien está interesado. So any questions about what I've said so far? And how attachment works? Sobre lo que he dicho hasta ahora, sobre cómo funciona la We're going to apego. continue, okay? We'll continue. But tell me, any questions first? ¿Hay una pregunta? Vamos a hablar más de apego, pero ¿alguna pregunta antes? No. All right. Bien. So the thing to really understand, then in our daily lives is the relationship between attachment and aversion. These sound so simple. Again, these are so simple. We don't talk like this in our psychological terms when we have problems. You know, it's so simple. The relationship between attachment and aversion. La cosa importante que tenemos que tener en cuenta es en nuestra vida cotidiana la relación entre el apego y la aversión o el rechazo. Son palabras muy simples. En nuestro mundo occidental no usamos esa terminología tan sencilla. Yeah. I mean, we know the word aversion. Esa palabra, rechazo, aversión o enfado, la conocemos. Irritation. Irritación. Frustration. Frustración. Upset. Estar molesto. Guilty. Culpable. Depressed. Culpable. Deprimido. They're all aspects of that one state of mind. Todos son aspectos de ese mismo estado mental. Just like attachment, or like emotional hunger, expectations, possessiveness, manipulating, controlling, neediness are all functions of attachment. De la misma forma que tenemos los ejemplos de las funciones del apego, que serían la sensación de poseer algo, sentirse, necesitar cosas, manipular, generar expectaciones, por ejemplo, todo eso son manifestaciones del apego. So, you know, it's not for nothing that Buddha narrows down all these different misconceptions and neurotic emotions to these three fundamental ones. It's not just a random thing. Claro, no es aleatorio, hay un propósito detrás del hecho de reducir esas 84.000 solo a 3. So ego grasping, the primordial misconception of a separate self. Entonces, la ignorancia, el aferramiento al ego, que es ese aferramiento a este yo tan firme, kind of naturally gives rise to this emotional hunger. de manera natural da origen a esa hambre emocional. And if this is the motor that propels everything we think and do and say every second of the day, Y si esto es el motor de cada una de las cosas que pensamos, decimos y hacemos durante el día, underneath everything else. está subyaciendo todo And lo we're just demás. discussing the neurotic parts of ourselves here. We're not discussing the good parts, because they're there too. Y aquí estamos hablando solo de las partes neuróticas, porque las buenas están también ahí. And we'll discuss those in a minute. We'll see how they relate to each other and how we get them confused. Y veremos también cómo las confundimos, cómo está también basada en ese apego y cómo podemos solemos confundir las But buenas y this las is a malas. necessary thing. It's necessary to clearly define and identify these neurotic states of mind, because the Buddha says we can get rid of them, so you've got to identify them exactly. Entonces es muy importante identificarlas de manera correcta, porque lo que dice Buda es que tenemos que librarnos de ellas, y por eso es importante identificarlas de manera correcta, exacta. But because we take them for granted as normal parts of a normal person, Pero como de normal las asumimos como partes normales de una persona normal y corriente, meaning that you'd be abnormal if you didn't have them, lo cual nos lleva a pensar que serías no normal si no las tuvieras, then we just don't do this analysis. entonces no hacemos este análisis. So, attachment, this emotional hunger, Entonces el apego es esta hambre emocional always looking for something, looking for the thing that will trigger pleasant feelings. que está buscando siempre por esa cosa que te va a despertar emociones, sensaciones placenteras. Yeah. And so the point is, we know that throughout a simple, ordinary day, we'll get contact with lots of things that won't trigger pleasant feelings, that will trigger unpleasant feelings. It's so simple, that will trigger unpleasant feelings. We know that, it's our life. También sabemos que durante el día nos vamos a encontrar con un montón de objetos que van a despertar sensaciones no placenteras. Esto es nuestro día a día, sabemos que están ahí, sabemos que las encontramos. This is happening every second. Y esto pasa cada segundo. You know, so I'm sitting here, and because there's a pleasant feeling, meaning nothing is upsetting me, Entonces, como estoy sentada aquí, vamos a imaginar, I'll estoy keep sitting sentada like aquí, this. y como no hay nada que me But molesta, guaranteed after a while you'll see me wriggle. me puedo quedar sentada aquí, pero garantizado que después de un tiempo vais a ver cómo me empiezo It's a mover, ¿no? Como some que bit of my body feels uncomfortable. una parte de mi cuerpo de pronto se siente molesta. So if I kept sitting like that, Entonces, si me sigo the sentando aversion will así, increase, won't it? el rechazo va a incrementarse And then the unhappy feelings will increase. y las sensaciones no placenteras Until it's también unbearable. van a incrementarse. Así que es This is what we insoportable. live our lives like this. This is so normal.
Es como vivimos nuestras vidas, es súper normal. It seems shocking that Buddha's criticizing it Parece or bastante pointing it out. extraño que el Buda lo critica o que como mínimo lo señala. But don't be depressed by it. We should be delighted to do this analysis and understand why things happen. Pero no os deprimáis por esto, tenemos que disfrutar el hecho de que podamos hacer ese tipo de análisis. So one way of describing what aversion is, aversion is kind of the fundamental state of mind that is really just, that has a whole spectrum of expressions. Entonces, la manera de identificar la aversión sería un poco entender que la aversión tiene un gran abanico de posibilidades para expresarse. Obviously the most volatile expression of aversion is what we call anger. La más volátil es lo que llamamos enfado. Clearly, that's clear. Esto es muy claro. Then there are milder versions of aversion. Después hay versiones más suaves de esta aversión. And we take these for granted. Y estas las asumimos. We do not think these are a problem. Las damos por sentadas. And these are called irritation, Irritación. annoyed, Estar molesto, estar or maybe anxious. un poco worried. ansioso, preocupado. They're all mild versions of aversion. Son versiones como Think about menores de la aversión. And essentially, what is this aversion? Entonces, de forma esencial, ¿qué es It's the esta aversión? response when attachment doesn't get what it wants, Es la respuesta cuando el apego no consigue lo que quiere. second by second. Segundo a segundo. It's quite shocking to hear. Esto es Because we just think it's sorprendente, normal. ¿eh? We don't analyze it. We don't point it out. Pensamos que es normal, que lo asumimos y entonces no lo señalamos, no lo identificamos. And this is probably 1,000 times a day. Y esto pasa miles de veces al día. Attachment won't get what it wants, El apego no consigue lo or que quiere, gets what it doesn't want. o obtiene lo que no quiere. The wrong sound, Un the wrong taste, un sonido the wrong extraño, words, un sabor the wrong, extraño, the wrong, 1,000 things a day. un montón de cosas al día. Suddenly attachment is thwarted, De pronto el apego se siente como ofendido. and automatically, is the word in Spanish thwarted a good word? It's hard to translate. You don't translate it. You don't have a word. At least I don't know it. You don't know it. Well, you've got a dictionary. And I'll look it up for you. Come on. Don't be lazy, you're the translator. Yeah, but I can look words while Come on. I'm translating. Come on, I can't believe you. I mean, he's very kind, no, I can believe him. He's a very sweet, kind person. But he just can't be bothered looking up his dictionary. It's so easy on Google these days. It's so easy on Google, you have to admit. Do you agree it's easy on Google these days? Thank you. Thwart. It's a good word. You look at it in Spanish, I bet it's a delicious word. Spanish. Spanish. How is it English word? Spanish. Spanish. There we go. Frustrar, so simple. Have you been saying it? Claro, yeah, You've been saying it? yeah. You didn't know it meant that. Like, yeah, I use it for annoyed, for example, or upset, or molesto. Like, they're all more or less the same meaning. Thoughts is a very specific. It's like when you're blocked. It's like when it's blocked. When your wishes are blocked. Frustrated, we can hear. It's but using it in a more not passive but transitive way. You know, you just thwarted my wishes. Not I was thwarted. It was a different use. Okay. You understand? Estamos hablando de un tipo de frustración que no es una frustración transitoria, sino que es un momento de bloqueo de tus expectativas. Blocked. You know, when your cravings are blocked, when you hit a brick wall, when you don't get what your attachment wants. That's what it means by thwarted. So it's a more transitive, not passive use of the word in grammar. Do you understand? Es un proceso como un verbo transitivo, es el momento en el que, bueno, es una cuestión compleja, pero entendéis la sensación, ¿no? Fastidio, frustración, pero justo en el momento en el que no consigues lo que quieres. Do you understand? We can see in our lives this happens all the time. Podemos ver en nuestras vidas que esto pasa todo el tiempo. So this is the point. The more you've got to remember that attachment isn't just meaning wanting something. Do not think that. No penséis que el apego solo significa querer algo. To want to walk out the door is a valid, reasonable, thing to do. Porque levantarse y querer salir por la puerta es una cosa válida que querer. So don't mistake attachment to being just simply wanting something. No confundáis el apego con el simplemente querer algo. Because then you'll think when you have to give it up, you've got to become like some kind of nothing person sitting here like an idiot. Porque entonces, That's nihilism. entonces cuando penséis en que hay que liberarse del apego, penséis que simplemente hay que estar aquí sentados sin hacer nada. Esto no The es el key punto. point Esto here we have to sería understand. The key point we have to understand is the motivation behind it. Lo que hay que entender es la motivación detrás del apego. So attachment by definition is neurotic wanting. Entonces, la definición sería como un querer algo de forma neurótica. Wanting for me. Querer algo Necessarily.
tenerlo para mí, de forma necesaria. So you look at the difference. If I decide I'm going to walk out the door because I'm going to go to the toilet or something. Entonces, si veis que I want to walk out the door. yo quiero salir por la puerta. But if I'm attached to walking out the door, look at the difference. Pero si tengo apego a salir por la puerta, So fijaos la diferencia. if Fernando's in the way, Si Fernando está en el medio, que de hecho if está, I want to walk out the door, si quiero salir por la puerta, with no, it's okay. I'll have a chat with him. I'll be very friendly. Oh, hello, Fernando. How are you? Happy to see you. entonces si quiero salir por la puerta, le diré, hola Fernando, ¿qué tal? Que tener una conversación con But if él. I'm attached to walking out that door, Pues si tengo apego a salir por get la out of my puerta, way. me quita del medio. Can you see the difference? ¿Veis la diferencia? And we don't think like this, but this is what's happening. So when attachment's running things, it's an I-based, neurotic-based wish, a kind of a neurotic craving. And it's so subtle we don't even notice it most of the time. Entonces, cuando estamos hablando de esa diferencia, hay que entender que el apego es esa parte neurótica, que queremos algo de esa forma, y entonces es lo que nos dirige de esa forma, ¿no? Hay que verlo así. So as we talk more about the bodhisattva path, we have to change our wanting into a pure aspiration to be of benefit to others. Then it becomes powerful. Entonces, cuando hablamos del camino del bodhisattva, lo que hay que empezar a hacer es cambiar esa querencia por querer beneficiar a los demás, pasarlo de este yo a los demás. So the more strong the attachment, Entonces, lo más fuerte que sea el apego, to get whatever it wants. de conseguir lo que quiere. Naturally, the more upset when we don't. It's sort of obvious, you know. Entonces, cuanto más fuerte sea el apego, más molestos, más But our frustrados trouble veremos is, cuando no consigue lo que quiere. our trouble is, Nuestro problema the es attachment's so subtle. que el apego es tan We only sutil notice it's there when you don't get what you want. que solo nos damos cuenta que está ahí cuando no obtiene lo que quiere. So at least we wait for that moment, and that's the moment of practice. Entonces, como mínimo, hay que detectar ese, esperar, ¿no? Ese momento para que ahí sea el momento de la práctica, ¿no? Ordinary things. Con cosas You know, ordinarias. you order chocolate cake, Si pides tarta de chocolate, but por carrot ejemplo, cake comes. pero te traen tarta de You know? zanahoria, If you're attached to the chocolate cake, which means you've thought about it in advance, que si tienes apego a la tarta de chocolate y la has estado you're pensando en excited about ella, getting it, te has puesto así como muy excitado sobre ella, you expect to get it, tienes expectativas para... and when the other one comes, you get a big shock. Y cuando te viene la tarta de zanahoria, pero quedas Because the sorprendido. story is built up, hasn't it? Porque has construido ya una historia al respecto. But if you're so attached to chocolate cake, or if you've practiced working on your mind, Pero si no tienes tanto apego a la tarta de chocolate, o si has when that practicado other shape and trabajando colour en tu turns up mente, on your plate, when that other shape and colour turns up on your plate, cuando otro tipo de forma y color aparece en tu plato, you'll catch your attachment. tú verás ahí ese momento You'll de go, apego that's cool. y dirás, bueno, no I can pasa handle nada, carrot cake. puedo solventar esto. That second is practice. Entonces, ese momento es un momento de And in the práctica. simple way, that's what we're going to try and do 1,000 times a day. Y esto lo podemos probar, podemos poner en práctica 1000 veces al And día. of course it's hard. Y por supuesto es muy difícil. Because we at the moment, we can't distinguish between valid wanting something and attached wanting something. We can't tell the difference, and that's the crucial thing we have to learn to do. Claro, porque el problema es que no sabemos diferenciar entre cuando queremos algo de forma válida o cuando queremos algo en base al apego. Esto es el trabajo duro que hay que So hacer. simply speaking, a valid wanting has to be based on a reasonable motivation. Entonces, hablando muy simple, una querencia válida tiene que estar basada en una motivación Attached wanting is buena. just me. Entonces, mientras que el apego siempre será desperate, yo. me, you know. And it's hard to see this difference. Esa desesperación, ¿no? ese yo desesperado, y es muy difícil ver esa diferencia. So if you're, teaching your child how to distinguish between carrot cake and chocolate cake, because you try to teach her, Entonces, si estás intentando explicarle a tu hija o a tu hijo cómo diferenciar entre tarta de chocolate y tarta de zanahoria, and she brings the wrong cake, y trae la tarta que no es, it's silly to say, "Oh, thank you, that's very good," because she'll get the mistake and think it's chocolate cake. You'll mislead her. You've got to tell her, "No, wrong cake, dear." Then that's helpful. You've got to have the motivation to say. It's not just you, It's a simple example. no tienes que decirle simplemente, gracias por traer la tarta, porque no ha traído la tarta que toca, entonces tienes que, no servirá para nada, tienes que decirle que esa es la tarta equivocada para que pueda aprender que esa no es. All this work we're describing, internal work, este trabajo interior, this is being a Buddhist. This is the job. este trabajo interior que estamos describiendo es el trabajo de ser un And this is budista. why in the long term we've got to have some concentration. Y ese es el motivo por el cual a largo plazo nos hace falta mucha A little concentración. bit even. Even as practice beginning the day with beginning to get you out of your head for 3 minutes, 5 minutes, practicing that. Aunque sea al principio del día, empezar el día con 3-5 minutos e intentar sacar tu cabeza de ese neurotismo Which es ya una brings you, práctica muy difícil. then leads you throughout the rest of the day when your eyes are open, you're walking around, going on the toilet, driving the car, dealing with your boyfriend. You're starting to develop this ability to not just notice what your boyfriend's saying and all the yearning, but to notice also what your mind is doing. This is the crucial job we have to learn to do. Entonces, a partir de esos 3-5 minutos por la mañana, lo que pasa es que durante el día, mientras estás conduciendo, estás hablando con tu novio, lo que sea, además de poder escuchar lo que te está diciendo tu novio, no solo escuchas eso, sino que además prestas atención a lo que está pasando en tu mente. Of course, when the Ese es attachment's el punto really crucial strong, que which of tenemos course que is llegar. especially for a person,
Entonces, si el apego es algo muy fuerte, que es algo que pasa para las It's almost personas, impossible es prácticamente because we're imposible, drowning in it. porque nos estamos ahogando en él. And why it's so hard? ¿Y por qué es tan difícil? Because contact with the object of attachment is indeed what does trigger the pleasure we want. So it's really hard to work with it. Es muy difícil trabajar en esto porque, de hecho, lo que hace que tengamos esas sensaciones placenteras, realmente lo que lo genera es el contacto con el objeto del apego. So this is where if we look at how we confuse the virtues with the non-virtues. Y ahí es cuando empezamos a confundir ya las virtudes de las no virtudes. So, let's quickly look, we can look here in this wonderful little technique that we start to develop when we start to practice bodhicitta. We start with the practice of equanimity. Entonces vamos a empezar a mirar esta práctica concreta, que es una de las que empezamos a practicar cuando entramos ya en el camino del bodhisattva, o de la bodhicitta, perdón, que es esta que se llama ecuanimidad. So as we know from this practice, what you do is you start, even as we're discussing here, just do it, you visualize 3 people in front of you. Entonces, mientras estamos aquí lo podemos un poco ya empezar a imaginar. Visualizamos 3 personas delante de nosotros. To the left, an object of attachment. A la izquierda, un objeto del apego. In the middle, an object of aversion. En el medio, un objeto de aversión. And then to the right, a stranger. Y a la derecha, un desconocido. So what are these 3? ¿Qué son estos 3? The objects of the 3 root delusions. Son los objetos de las 3 delusiones raíz. Bastante And there's no claras. 4th category on this planet of sentient beings. Y no hay ningún tipo de categoría, una cuarta categoría en ningún tipo de seres. There are a few we have attachment for. Hay unos pocos por los que tenemos You apego, know, some we have aversion for. gente por la que sentimos aversión. And 99.999% we couldn't care less about. They can all drop dead, we don't care. Y 99,999 de los que pues, nos dan absolutamente igual, pueden todos morirse así de pronto, nos da igual. And what defines these 3 categories? ¿Y qué define estas 3 categorías? Attachment. Apego. So, the bottom line is attachment. Entonces, un poco So the people, la base de todo esto es el apego. the people are the sentient beings who fulfill my needs, Entonces, la gente que cumple mis or who necesidades, do what my attachment want, o que hacen lo que mi apego quiere, you know, they're called friends. ellos los llamamos amigos. They appear gorgeous to us. Nos aparecen así Especially bonitos, if you're in love with agradables. somebody, that's very clear, isn't it? Si estás enamorado de alguien es muy claro, ¿no? They appear like, divine, shining light. Aparecen así You know divinos, that. I remember. radiantes, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Yo me acuerdo de esto. And of course then of course you've got the person, so that'd probably be the ex-boyfriend, whom you have aversion for, because he cheated on you for a younger version or something, you know? Y después tenemos un segundo caso, que sería, por ejemplo, un exnovio contra el que sentimos aversión, ¿no? Y sentimos aversión porque igual, no sé, te engañó And how does he con appear otra, to lo que you? fuera, ¿no? Horrible, ugly. Entonces lo vemos ahí como feo, horrible, ¿no? And the third one, Y en la tercera so categoría, boring you can't even look at them. son tan aburridos que ni siquiera los puedes mirar. And how do we feel about them? ¿Cómo nos sentimos hacia ellos? So we feel indifference. Sentimos completa Why? indiferencia. We should be embarrassed, it's so self-centered. ¿Por qué? Tenía que darnos vergüenza, es Because a completamente stranger- centrado en nosotros. A stranger, by definition, is a person who's neither harmed nor helped me. Porque un extraño, por definición, es alguien simplemente que ni nos ha ayudado ni nos ha dañado. Isn't it? It's just how it is, isn't it? Es así, ¿no? I remember reading in my iPad one day, New York Times, one of the stories, the heading on the homepage said, 350 people die in ferry accident in Tasmania. Entonces recuerdo una vez que estaba leyendo el New York Times y vi un titular que ponía: en un accidente de ferry, 154 personas han fallecido en Tasmania. Of course, that's my people, Australia. Que Tasmania está en Australia, esta es mi gente. Even though I have a British passport and an American passport, I think I still feel like an Australian. Aunque tenga pasaporte estadounidense y pasaporte británico, todavía me siento como un australiano. Claro. Although when I got my American passport, she said, we don't care how many passports you have, as long as you have allegiance for the United States. Aunque sí, cuando me dieron el pasaporte estadounidense me dijeron: nos da igual cuántos pasaportes tengas, siempre y cuando seas fiel a los Estados Unidos. I suppose I have to feel like an American. Tiene que sentirme como una I don't know if I've estadounidense. learned that yet. Y creo que no lo he hecho todavía. Anyway, when I read that news, I felt like an Australian. Entonces cuando leí esa noticia me sentí como And then una I looked at the australiana. heading, Entonces miré al titular and it said Tanzania. y ponía Tanzania. And then I said, oh, it's okay. Entonces nada, And then of course I caught myself. entonces me pillé a mí misma. I realised, it's because Tasmania is my people and Tanzania is not. Strangers. Me di cuenta que esta reacción tenía que ver con que el hecho de que Tasmania sí que son mi gente, pero la gente de Tanzania no. So I caught Son myself. de cualquiera. And I read the story and tried to have compassion for these strangers, you know. Entonces como me pillé a mí misma en esa situación, ya leí la noticia e intenté tener compasión por It's esa very natural, gente. isn't it? It's very natural. We have, our people and we have strangers. Entonces es bastante natural, ¿no? Tenemos nuestra gente y Attachment, extraños. aversion and ignorance. Y es por esas 3 delusiones. So then let's look at, the object of attachment, we call that a friend.
Entonces vamos a mirar el objeto del Object apego. aversion, enemy. Es lo que llamamos amigo, el objeto We de la might use aversión. that word, but it's a convenient label. El objeto de nuestra aversión es lo que llamamos enemigo, que es, That's a bueno, no person who somos, doesn't do what my attachment wants. That's it, really. es una persona que no hace lo que el apego quiere. Friend is the label we use for somebody who does do what my attachment wants. Y amigo es una etiqueta que usamos para la persona que hace lo que mi apego quiere. Even though we know, of course, that these sometimes it can go between those two labels. We know that. Y a pesar de esto sabemos, o sea, sabemos todo esto a pesar de que sabemos que la gente puede cambiar de una etiqueta a la otra, ¿no? And the stranger is one who does neither. Y el extraño es alguien que no hace ni una ni That's la the otra. universe. Esto es el universo. So, in other words, we see through the entire universe appears to us through the lens of our attachment. Es decir, el universo entero nos viene a nosotros, se nos muestra a nosotros a través de nuestras lentes I mean, del apego. it's clearly self-centered, but we just think it's normal, don't we? Y esto está claramente centrado en el ego, en el yo, pero pensamos que es natural. So, okay, now let's go to the virtue states of mind. Entonces vayamos ahora a los estados mentales virtuosos. Love, Amor, compassion, compasión, kindness, generosity, forgiveness, patience. We also know these. son bondad, perdonar a los demás, ¿no? Esa actitud así, sabemos que Yeah, esto los interesting. conocemos también. Interestingly, this view of the mind refers not for the Buddha, not just for humans, to the entirety of all beings in the universe. Entonces, esta visión del Buda no se refiere a la humanidad, se refiere a todo tipo de seres sintientes. So, you know, we humans, our saving grace, I don't have a term like that in Spanish, what saves us, our saving grace is our virtues, is access to our virtues. Esto es lo que nos salva, esto es nuestra salvación, con nuestra salvación divina, y es el acceso a que tenemos esas virtudes, Which are rooted in interdependence, which is reality. que están basadas en interdependencia, que es la realidad. Animals have only access to their virtues, pretty much, to their non-virtues, to their delusions. Los animales solo tienen acceso a sus no virtudes, a sus delusiones. Therefore, for them, they're a prácticamente. billion times more powerful. Entonces, para ellos, sus delusiones son billones de veces más poderosas. Therefore, their suffering is a billion times heavier. Y por lo tanto, su sufrimiento es billones de veces más And we're duro, talking más called pesado. mental, not external. Y estamos hablando solo del sufrimiento mental, no del This is exterior. very shocking to us. Esto también nos sorprende mucho. We do not, when we look at our little cute little doggy woggy, Cuando vemos, por ejemplo, nuestro supermono, nuestro perrito así we supermono, never would see suffering. no veríamos sufrimiento. And I remember a friend of mine said, Lama's over said one time, if we could, just for a moment, have a direct insight into the mind of our precious little dog, Si por una vez, Lama Zopa dijo, si por un mini instante pudiéramos tener la percepción directa de nuestro perro, our precious little dog, nuestro precioso perrito, the suffering would be unbearable. el sufrimiento sería insoportable. We're not discussing, you see, we're just so addicted to the idea of suffering being physical, you know. Somos completamente adictos a la idea del sufrimiento siendo algo físico. We'll have compassion for the starving animal, Tenemos compasión para el animal que está pasando hambre, por or ejemplo. interestingly for the animal hurt by a human. O de forma interesante también para el animal que es herido por un humano, I don't think we'll have compassion for the buffalo that the lion eats for breakfast every day. pero no tenemos tanta compasión por el búfalo que el león se come todas las mañanas para desayunar. We call that nature. Pero esto lo llamamos naturaleza. When the doggy is starving, it's great compassion. Pero si tu perrito sí que está pasando hambre, You see your doggy there sitting there quietly, we think they're happy. ahí sí que tenemos compasión, pero si lo ves ahí tranquilo, feliz, Well, from the Buddhist sense, that shows how grossly ignorant our minds are. ahí estamos viendo, es lo que diría Buda, cómo de burdas y de toscas es nuestra It's quite ignorancia, shocking to hear, isn't it? nuestra mente. Esto es What's bastante the chocante, suffering? Because the suffering they've got is the same as ours, internal. porque el sufrimiento que ellos tienen es exactamente igual que el nuestro, es Ego interior, grasping, es aferramiento al they're a ego, billion times stronger than ours. pero billones de veces más fuerte. And the nature of ego grasping is fear. Y la naturaleza del aferramiento al ego es miedo, Attachment, which comes as a result, apego, que viene como un a resultado, billion times stronger than ours. billón de veces más fuerte que el nuestro, Aversion and aggression and anger and a billion times stronger than ours. y aversión, rechazo, todo esto, enfado, And billón all de the veces other más fuerte que el delusions as a nuestro, result, we recognize it. The jealousy, all the other business, we see it in animals. y todas las demás delusiones, esto lo vemos en los animales. But they can't access their independent view. They can't access the ability to see things from a different point of view. They can't access they can't change their minds. They can't. There's some karma. Some have to be kind and loving. That's due to past karma. But you can't cultivate it as an animal. This is very clear. Y ellos no tienen el acceso a poder cultivar su mente, a poder empezar a acceder a su virtud, y de vez en cuando sí que tienen algún tipo de momento de virtud dado a su karma pasado, pero no pueden cultivarlo, no pueden The potenciarlo. suffering is a billion times stronger than ours. Su sufrimiento es un billón de veces más fuerte. This is what he's thinking about. Esto es muy interesante. Because we're talking about mental.
Estamos hablando de the delusions. las delusiones. So the degree that we can have any access to any virtue is the degree that we don't have completely insane suffering. Entonces, la medida en la que tengamos un poquito de acceso a nuestra virtud es esa medida que tenemos de evitar el sufrimiento. So what it is about virtues that make them called valid? Why are they valid states of mind? It's kind of a curious way to say it. Entonces, ¿qué es lo que hace que las virtudes sean válidas? ¿Qué es lo que lo vuelve estados mentales And válidos? why are all the neuroses not valid? ¿Y por qué las neurosis no lo son? This is related to reality, Tiene que ver- emptiness, dependent arising. Tiene que ver con la realidad, con la vacuidad, con la originación dependiente. So Tsongkhapa always talks about how we need to understand emptiness in the framework of the two truths. Entonces, Lama Tsongkhapa habla siempre de cómo tenemos que entender reality. In the framework of the two truths. Just look at reality in Tenemos the que framework of entender the two truths. la realidad en el marco de las dos verdades. Finally, all of Buddha's teachings are leading to finally how things exist. Porque de manera última, todas las enseñanzas de Buda nos refieren a cómo las cosas existen en realidad. Yeah, so to prevent us from falling into the abyss of the great mistake, as Tsongkhapa says, Es para prevenirnos, como diría Tsongkhapa, de caer en el gran error, en el abismo del gran we error, misunderstand emptiness and fall into nihilism. que es cuando entendemos vacuidad de manera errónea y entonces caemos en nihilismo. It's crucial to understand it, to ground it in understanding conventional reality. Hay que entender que todo eso está enraizado, basado en el entendimiento convencional de la So realidad. the shorthand for ultimate reality is this word emptiness. Entonces, como el atajo para hablar de la realidad última sería vacuidad. For emptiness. The Vacuidad. shorthand for what did I say? Ultimate reality, emptiness. Yeah, okay. And the shorthand for conventional reality is dependent arising, interdependence. Y el atajo para hablar de la realidad convencional es originación dependiente. So Es this is just a way of interdependencia. summarizing how what Buddha says is how things exist. This is how it is. Esto es un poco de resumen para ver cómo Buda dice que las cosas existen. Cómo No las one cosas made it son. this way. Nadie lo ha hecho así. Buddha's observed that it is this way. El Buda ha observado que esto es así. So there's this intimate relationship between these two truths. Y hay una relación súper íntima entre estas dos But verdades. right now, because we have the wrong views, the two extreme views, as Buddha was saying, Y ahora, dado que tenemos estas visiones erróneas, estas visiones when exageradas, we de cómo son las hear cosas, emptiness, cuando escuchamos vacuidad, we hear nothingness. escuchamos nada. And when we hear dependent arising, Cuando escuchamos originación we, dependiente, over here, we under-exaggerate things and we throw the baby out of the bathwater. por este lado lo que hacemos es subestimar las cosas y tiramos del bebé por el baño. You have that in Spanish? No. Do you get it in English? It's very funny. It's very funny. Well, throw the baby out of the bathwater. It's got good meaning, hasn't it? Can you hear it? Tirar el Can you hear bebé it? por abajo de la... You throw out too much. Tiras Think of demasiado. the meaning. You've got the baby and the bathwater. Would you throw the baby as well as the bathwater out? It's a really brilliant analysis, a brilliant analogy for nihilism. You threw out too much, didn't you? Pues que te has tirado demasiadas cosas, tiras no solo el agua de la bañera, sino So también el really bebé. good Entonces analogy. terminas de bañar al bebé, entonces lo So tiras todo here, por el with pesado. nihilism, when we hear emptiness, we hear, oh, there's nothing, there's no I might as well kill myself. Entonces, como cuando hablamos de vacuidad, como que tiras demasiado, quitas demasiado peso a la You realidad, throw out too much. y tiras todo demasiado. It's falling into the Crees que abyss of nada the great existe, mistake. y ahí caes en el abismo del gran error. And then we hear that things do have a conventional reality, Entonces, por el otro lado, escuchamos que las cosas tienen Then we una can't hear that existencia properly convencional, y tampoco escuchamos and we go to the esa other verdad extreme, nos vamos al otro and we extremo, over-exaggerate the thing. y sobreexageramos la And we cosa. grasp, oh, thank God there is something after all, grasp. Y entonces nos aferramos a eso, oh, gracias, existe algo So we ahí, over-exaggerate. y lo exageramos. Here we over-exaggerate. Aquí lo Here sobreexageramos. we under-exaggerate. Aquí lo So we have the two extreme views. Entonces tenemos las dos visiones Whereas we need to get extremas. to the middle way, Por eso hay que llegar a la visión del medio, where when we understand dependent arising, que es cuando entendemos que la Means originación emptiness. dependiente significa vacuidad. and emptiness means dependent Y arising. la vacuidad implica, Then we're moving también, into the right significa direction. también la originación And dependiente. finally, when you're a Buddha, Entonces, you have these two views simultaneously. cuando eres Buda tienes esas dos visiones ya de forma This is the simultánea. real middle way. Esa es la visión. It's one way of saying it, okay. One way of saying it, okay. Sorry, I had to sneeze. Okay. Okay. One way of saying it. Una vez llegas a ser Buda, llegas ya a tener esa visión combinada de las Yeah. dos. Esta es una forma de verlo. What? Combine? Combinada. ¿no? I didn't say that. Did I say that? What did I say before? What did you say? What did you say now? That once you get to be a Buddha, you get the knowledge of these two combined. Was it that? You see the two simultaneously. Okay. Sí, ves las dos de forma simultánea, Okay. no combinada, simultánea. Whereas we hear them separately now.
y ahora las vimos de forma And it's separada. contradictory. Y además las vemos como So what's it got to contradictorias. do with, you know, delusions and virtues? Entonces, ¿qué tiene esto que ver con las virtudes y las delusiones? One way of describing, as I just said, one way of describing delusions is their misconceptions. Entonces, una forma de entender las no They're not virtudes valid concepts. es ver que son concepciones erróneas, que no son And one way of válidas. describing virtues, Y una manera de describir las they're virtudes valid concepts. es que sí que son The concepciones válidas. valid and invalid here are referring to the very existence of something. Entonces, válido y no válido aquí refiere a la So existencia de las just cosas. kind of keep it very simple. Entonces, para dejarlo simple, Keep it very simple. What's the gentleman's name? Fernando. Fernando. He and I are friends, let's say, just friends. vamos a decir que Fernando And y you yo see us somos having a amigos chat. y nos ves hablando. And you can see by our body language we're very friendly. Y puedes ver que simplemente por nuestro lenguaje I'm listening to him corporal, and he listens to my jokes and I laugh at his jokes. por nuestro lenguaje corporal somos amigos y estamos We're viéndonos de leading towards nuestras, each other. nuestras bromas, nos acercamos You uno go, al isn't that otro. nice? So technically what we're doing is we're experiencing love and compassion. Entonces, técnicamente lo que está pasando es que estamos experimentando amor y compasión. Love is a virtuous state of mind. El amor es un estado mental Like seems virtuoso, happiness. That's what it means. Love means may you be happy. que significa que tienes un poco de placer, tienes placer en la felicidad And de then los it tells me demás. some good things that happened, I'm happy for him. Y si me dice que ya le han pasado cosas buenas, yo estoy That's feliz por love. él. Eso es amor. So then he talks about his headache. Entonces me habla de su And I have compassion. dolor de cabeza y That's entonces tengo compassion. compasión. Now why are they valid states of mind? Entonces el punto es por It's qué really simple. son estados mentales válidos. There's a sense of connectedness between us, isn't there? Porque hay una sensación de It's conectividad, sort of like, conexión. there's a sense of we. That's my way of putting it. There's a sense of we at that point, isn't there? Hay un sentido de nosotros, The two of us communicating, los dos comunicando, harmonious. armónico, And con if you armonía. like, our own sense of a separate self has kind of gone to the background a little bit, hasn't it? Si quieres verlo Do you así, understand that? nuestra sensación de un yo separado se ha ido hacia atrás, se So in ha other words, reculado un poco. virtues are in sync with interdependence. That we're expressing interdependence. Entonces, en ese A simple sentido, way of saying it. las virtudes están expresando interdependencia, están Now look siendo what happens interdependencia. when he says some wrong thing. Entonces, mira qué pasa cuando él dice algo You see our bodies equivocado. go backwards quickly. Entonces ves como nuestros cuerpos Uh-oh, what happened over there? ¿Qué ha pasado ahí? And suddenly I say, you said this to me, and he said, no, you said that to me. Entonces empieza a decir, no, tú me dijiste esto, no, tú me And dijiste suddenly esto. attachment arises. Entonces el apego The little surge self-pity me comes to the surface now. y ese pequeño triste yo aparece a la Where's the we superficie. gone? Entonces el nosotros Disappeared. ha Two desaparecido ya. completely separate sense of selves, isn't there? Y ahora simplemente tenemos dos sensaciones Rigid completamente sense of I separadas have de been Dios. offended, rigid of him, you over there. Tenemos la sensación de yo me he ofendido, tú te has ofendido. That's because of misconceptions. Y esto se basa Because attachment and aversion are rooted in lies of a separate self, they're the expression of a separate self. Love and compassion are the expression of an interdependent self, an independent sense of other and self. Can you hear? Can you hear that? Todo esto se basa en las delusiones, que significa que las delusiones están basadas en la idea de un yo completamente separado, mientras que las virtudes están basadas en un yo interdependiente. So, Entendemos esto, virtues ¿verdad? have a relative reality of virtue, Por eso las virtudes, goodness, of reality. por eso las virtudes tienen su bondad está basada But en la still, realidad. until we realize emptiness, it's not complete yet. Pero hasta que no hemos realizado la vacuidad, no está completo Because todo. I have love and compassion for him, he has love and compassion for me. Porque podemos tener amor y compasión yo hacia él, él hacia mí, They're relatively valid. son relativamente But still válidos. there's a sense of self-existent me having self-existent compassion for self-existent him. Pero sigue habiendo la percepción de un yo que existe por su propio lado, teniendo una compasión que existe por su propio lado, hacia un él que existe por So su propio further to lado. go to realize, we've got to realize emptiness, in other words. Entonces hay mucho camino que It's a hacer good todavía. start. Pero al menos es un buen principio. Are we communicating? ¿Estamos comunicándonos aquí? Yes. So we have to distinguish between virtue and non-virtue. It's very clear. Entonces tenemos que diferenciar entre virtud y So no let's look virtud. at attachment and love. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, esta Let's say I'm pareja, in love with Fernando. apego y amor. You're lost, okay? You're lost if you're in love. You're lost. Entonces vamos a imaginar que Because you estoy... think you love Fernando. I'm sorry, maybe 5% is love. 95% is attachment gone mad. Vamos a imaginar que estoy enamorada de Fernando, y si estás enamorado ya estás perdido. ¿Por qué confundimos estos dos? Porque generalmente podemos decir que si tengo amor hacia él, 5% es amor, 95% es apego. No, okay. So put it this way. Vamos a volverlo You así. might be a very loving. I might be a very loving. I might have lots of love. Let's say Vamos a imaginar, genuine love, actually altruistic love. vamos I a, might have that. vamos a imaginar que no es así, que sí que tengo un amor más genuino, Then sí that, que realmente that will estoy... temper my attachment. It will calm it down, and I won't be berserk. Entonces ese amor va a calmar mi apego, va a hacer que no me vuelva tan salvaje, Because the attachment in me porque mi apego is the frantic part, es la parte the desperate frenética, bit to get what I want.
que quiere conseguir lo que yo quiero. The expression of a separate self. Es la expresión de ese Bereft and lonely self. yo separado, triste. Attachment is a symptom of a person who doesn't think they're anything. El apego es la expresión de esa persona que cree que no es Unless nada. I have someone to feed me back to myself. Al, That's how demented attachment is. al menos que haya algo que pueda venir a nutrirme a mí, ¿no? Eso es lo loco del apego. Because attachment makes us think I'm separate, Porque el apego me hace pensar I'm que lonely, estoy I separado, have no estoy one to solo, listen to me. no tengo nadie que me What we escuche. really mean is, Lo que realmente what we're really significa, pointing to, a lo que is señala, the deepest attachment of all. es el apego más fuerte de todos. The attachment to being seen and heard and approved of and validated and even simply liked. Es el apego a que nos escuchen, a que nos quieran, a que nos miren, o simplemente a gustar a los demás. This is kind of profound. Esto es muy profundo. This is so normal for us. Esto es muy normal para nosotros. Look at loneliness. Fijaos en la soledad. I'm on my own. Estoy Which solo. means you've got all these thoughts, all these feelings, all these talents, you might be a marvelous person, Que significa que aunque tengas un montón de potencial, tengas un montón de cualidades, This is que very eres shocking. maravillosa, This es is muy very chocante. shocking. Say it again. Esto es muy chocante. Thank you. Why? ¿Por qué? Even though I'm a marvelous person with qualities and talent, Aunque sea una persona maravillosa, I con think talento, I'm nothing. creo que no soy nada. because no one sees me. Porque nadie me ve. This is insanity. Esto es locura. This is called attachment to reputation. Esto se llama apego a una And reputación. it's attachment to simply even being seen. In other words, we don't believe we're real until someone else smiles at us. Es simplemente apego a que nos miren. Muchas veces pensamos que no somos reales si no tenemos esa Now, mirada. if that's not mental illness, I don't know what is. Y si esto no es una locura, no sé lo que We've es. all got it. Todos lo And tenemos. it's called attachment. Y se llama apego. So that's mainly there in my mind. O sea, esto está principalmente en I mi will mente. look like I love Fernando so much. I'll be all over him like a rash, as we say in English. Sí, aunque lo tenga esto, veréis que está ahí, aunque lo ame muchísimo, aunque esté todo el día encima de él. You'll think I love him. Pensaréis que lo amo. No, as long as he does what my attachment wants, I'm prepared to love him. Yes. Sí, claro, en realidad mientras él haga lo que yo necesito que él haga para mí, claro, estoy preparada para amarlo. But the test of whether it's love or attachment Pero la prueba que diferencia si hay amor o is when he apego, doesn't do what my attachment wants. que es cuando él hace lo que mi apego no quiere. We all know this, the Todos lo pain sabemos. of this. Sabemos el dolor que viene con And then we'll esto. learn whether it's love or attachment. And that's what we have to that's the moment of practice. Y ahí sabremos cuándo estamos hablando de amor o de apego. Ese es el In the momento de la beginning, of práctica. course, we totally do what the other wants, because that's when everything's so gorgeous. Al principio, todo el mundo hace lo que el otro quiere, porque al principio todo es muy bonito. And he looks at me like I'm an angel. I look at him like he's an angel. I mean, we just can't believe how divine we look to each other. It's so glorious. We know this. Es como yo lo miro como si fuera un ángel, él me mira como si yo fuera un ángel y es todo perfecto, ni siquiera nos podemos creer lo bonito que está haciendo todo. And that blinds us completely. Pero esto nos ciega completamente. We lose all wisdom, Perdemos toda la because sabiduría. attachment's getting what it wants. Porque el apego So está excited. recibiendo lo que And quiere. indeed, it does trigger pleasure. No argument. Y efectivamente, ahí hay placer, no hay ninguna We've duda. got al to keep respecto. our awareness, keep our clarity. Don't be cynical, but begin to know our minds. Ahí es importante no ser cínicos, sino tener claro lo que está pasando ahí. So Tenemos we que can aceptar distinguish between them. para poder distinguir And entre it is ellos. the hardest job we'll ever do. Y ese es el trabajo más duro que haremos. But this is the siempre. job. Pero es el trabajo. I mean, you know, same with mummies and everything else. Even harder with mummies, I think. E incluso en los casos de las madres, es el caso seguramente más duro de todos. So one sign that it's attachment more than a virtue. Una señal, un indicio de It que feels awful, it feels painful. hay apego y no amor es que sienta mal, ¿no? That's why we have to practice every second. Y por eso tenemos que practicar cada segundo. And this is the thing with attachment. It makes the object look divine, the whole object. Esto es lo que hace el apego, hace que el objeto parezca divino. You know, you can speak to Fernando's last 3 girlfriends. Podríamos hablar a las 3 ex novias, o And they las all últimas report 3 he novias de cheats and he Fernando. lies. Y las 3 dicen que él miente y engaña. I just think they're stupid. Y yo digo, no, yo creo que simplemente son estúpidas. I don't see that. Nah, they're rubbish. Yo no veo eso. Because I've got a Están vested interest equivocadas. in thinking he's an angel. Porque tengo un interés especial en creer que él es un ángel. You know, we're so ridiculous. Somos tan ridículos. We all recognize this. Todos lo reconocemos esto, Because it's ¿no? hard, it's so natural, you know. Es muy duro, ¿no? Es muy natural. So it's what makes a relationship work. If Entonces, it continues and is sustainable, it's because of virtues, not because of attachment. si la relación continúa, lo que la hace funcionar es el amor y no You see, las attachment's not delusiones. sustainable. It can't last like that. El apego no dura, no dura en el tiempo. And this is sort of a bit depressing to hear, but it's kind of logical.
Y esto es un poco deprimente de escuchar, pero es muy lógico. You know, that you keep eating that cake. De que si sigues comiendo esa Eventually you tarta, will vomit. de forma eventualmente llegarás a And if vomitar. attachment for a person, I don't want to get too personal here, but you know, Si el apego hacia una persona, no quiero ser demasiado personal, is pero mainly what's there. si el apego es lo único que hay And the ahí, sex is just divine. Of course it will be. y el sexo es así divino, But ¿no? we know it's mainly that. Eventually you get bored. There's only two options for attachment to go. Entonces, aunque sea divino, Only two options. solo hay dos opciones a las que el apego puede With llevar constant contact with the object. con Here's the contacto point. constante con el objeto. There's Esto es only importante. two directions it can go. Solo puede ir en dos direcciones. Aversion Aversión or indifference. o indiferencia. So one morning I wake up and think who's this disgusting bloke in my bed, get the hell out of here, because I'm fighting every day with him and I can't stand the sight of him. O un día me levanto por la mañana y de pronto miro y digo, ¿quién es este desgraciado que está aquí a mi lado en la cama? ¿No? Or I Y de think aquí no lo who's this quiero. boring person, you know, indifference. O pienso, ¿quién es este tío tan aburrido aquí? ¿No? That's it. Indiferencia. The delusion, we keep going from indifference to attachment to, to aversion. That's it, back and forth like demented people. Eso es lo que hacemos, vamos todo el tiempo de apego, o sea, de apego a indiferencia o rechazo. Todo But el if there's tiempo. virtue in the relationship, Pero si hay virtud en la I've got to relación, practice patience, voy a practicar paciencia, kindness, bondad, forgiveness, generosity. voy a perdonar, voy a ser generoso. Put up with his farts and his snoring. Y I'm serious now, I'm superaré not sus personal, pedos but y hear my point. superaré sus pedos y sus ronquidos. Esto va en serio, ¿entendéis? ¿No? I mean, you know, when you're in love with each other, you get dressed up in your best clothing and you meet for an hour. Of course you look divine. When you start moving in and taking each other for granted, now you think I can look what I like and you fat and ugly and fart and snore. I'm sorry, that's not fair to human beings. It's just a stupid. Have your own bedroom, I think it's much better. I'm serious. Think about my point. Si llevas, con la primera vez que empiezas a salir con alguien, claro, te vistes súper bien, te pones tus mejores ropas, te maquillas, lo ves solo durante una hora, entonces claro, todo te parece divino. Pero ya cuando continúa la relación y estáis viviendo juntos y ya te da igual cómo te pueda ver y ya estás feo y gordo y todo, ya te da todo igual, pues entonces ahí obviamente la cosa cambia, ¿no? No creo que esto es así, ¿verdad? Esto todo lo habéis experimentado así, no creo que esto sea ni siquiera justo para las personas, no tendríamos que hacernos esto, ¿no? Es mucho mejor si vivimos cada uno en camas I can't get my separadas. point. ¿Entendéis el punto, no? You know, we have this idea, this romantic relationship, you know. He has to know every single thing about me since the beginning of this time. Como que en esta idea tan romantizada de las relaciones asumimos que él tiene que saber cada cosa de mí desde el tiempo infinito, sin principio. I mean, it's just ridiculous, it's like childish. Es como ridículo, es muy infantil. I mean, are we communicating a bit? Nos estamos comunicando, ¿no? Un poco. We're asking for trouble. He's an ordinary guy with attachment. And I mean, dumping all my neediness, all my dramas and all my garbage on the poor orphanado, that's a big weight to carry. He's got his own dramas. Claro, es muy absurdo pedirle a alguien que es un ser ordinario como él, un ser normal, y ponerle todas mis necesidades encima, ponerle toda esa carga encima, ¿no? Nos estamos buscando nuestros propios problemas. But because our attachment to be heard and seen is so delicious, we just pour out everything onto this person because we're so happy to have this feedback, you know. That's how hungry we are. Pero como tenemos este apego tan último, tan definitivo, de querer ser vistos y gustar, como que lo ponemos todo, ¿no? Ese apego lo pone todo en él, ¿no? Porque queremos que él nos escuche, queremos que él tenga esa relación hacia nosotros. Are we communicating? ¿Estamos comunicando? I know. Anyway, whatever. So we have to distinguish love and attachment. That's massive, you know. Tenemos que saber diferenciar el amor y el apego. Esto es muy grande. But now let's look at how we confuse, I would say how we confuse anger and kind of oddly anger and compassion. Y ahora vamos a ver cómo confundimos enfado y compasión. This is why we have to have the Four Noble Truths clear first in the wisdom wing so we can get understanding what our suffering is and we're sick of it and want to get rid of it. Entonces, para eso tenemos que entender bien las cuatro nobles verdades y entender por qué estamos hartos del sufrimiento, cómo es y por qué y cómo nos vamos a librar de él. So three levels of suffering. Entonces, Suffering of pain, or pervasive suffering. tres niveles de sufrimiento: sufrimiento del dolor, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento de Second todo noble lo que truth. lo vale. Second noble truth. Segunda noble verdad, Causes of suffering. las causas del Past sufrimiento, karma karma and the pasado delusions y that las drive the delusiones actions. que dirigen That's the nuestras cause of acciones. suffering. So they bring the kind of suffering where you get, when the bad things happen. Estas traen All the three levels of suffering, okay? Eso está- So, if I don't understand that suffering for myself, Entonces, si no entiendo el sufrimiento para mí mismo I don't understand the causes of it, y no entiendo las causas de ese then when I look sufrimiento, at the world, cuando miro el mundo, I'll only have compassion for a small group of people. solo tendré compasión hacia un grupo muy Those pequeño who've de got the gente, suffering of suffering. los que tienen el sufrimiento del dolor, And del then what sufrimiento. I'll do is immediately look for who caused it. Y de forma automática, inmediata, buscaré a quién lo You causó. know, there are the starving people,
Entonces está la gente que So it está must be the pasando rich hambre, people of the cause. entonces serán la gente rica, You know, los que there's, es la causa you de know, eso. one race, they're suffering at the hands of another race. Una raza sufriendo en manos de otra raza. You know, women suffer at the hands of men, that's whatever. You understand, the groups, we look for who caused the suffering. Entonces los grupos, ¿no? Las mujeres sufriendo por lo que hicieron los We hombres, see buscamos animals esos starving, culpables. we have to find someone to blame. Entonces vemos animales que están pasando hambre y buscamos a alguien a So quien we echar la will culpa. have compassion for that group. Entonces tendremos compasión por ese But because of grupo. our analysis of the causes of it, Pero dado nuestro análisis de las causas de which ese is always some other sufrimiento, group of people or some other person, que siempre será otro grupo o otra persona, it quickly turns into anger. rápidamente se transforma en enfado. Who did it to them? ¿Quién lo hizo esto? You see the dog being kicked. ¿Ves que le pegan a un perro? Compassion for the dog. Compasión por el The more perro. compassion for the dog, Cuanto más the more compasión por el perro, anger for the person who kicked them. más enfado hacia la persona que le This is pega. the way we think. Esa es la forma en la que pensamos. This is a nightmare. Esto no hace That's sentido. not compassion. It's very short. It's limited compassion. Esto no es compasión, es compasión muy limitada. Or the other response, O la otra respuesta, if we're not kind of volatile, angry, si no somos así, when we see suffering in the world, si no tenemos enfado así we'll get volátil, depressed. cuando We veamos el can't sufrimiento bear del to see mundo, it. We don't know what to do because we're overwhelmed and we're completely depressed. cuando veamos el sufrimiento del mundo, lo que tendremos será depresión, Well, no guess podremos what? gestionarlo bien Guess what? y nos hundiremos. Anger and depression Entonces, are just on the other, each end of the spectrum of aversion. fijaos en esto, la depresión y el enfado son los dos extremos del abanico and de they la are the aversión response when attachment doesn't get what it wants. y son la respuesta cuando el apego no consigue lo que quiere. So, in other words, you know, the volatile level of aversion is shout, yell, scream. Entonces, la parte volátil de la aversión es gritar y así. The milder levels of aversion, Las más suaves, irritated, annoyed, upset, frustrated. las más suaves como estar irritado, frustrado, And fastidiado. the internalized level of aversion, Y la forma interiorizada de la aversión, depression. la depresión. And see, this is the other trouble in our culture. Este es otro problema en This is nuestra a cultura. major problem. This is a major reason we have so much suffering. Esta es una de las causas más importantes por las Because cuales tenemos we sufrimiento. wait until it's too late to notice we've got a problem. Es que tardamos demasiado a darnos cuenta de que tenemos un problema. And what that means is we only notice our mental problems when our body is involved. Y lo que quiero decir con esto es que solo nos damos cuenta de que tenemos un problema cuando You nuestro know, cuerpo está implicado. all day, every day, when little things happen, you got upset, got annoyed, got irritated. Entonces, durante todo el día, mientras te vas sintiendo molesto, irritado, fastidiado, Baby things. cosas The pequeñas, traffic, the red light, you dropped a cup while you're washing the dishes, your husband annoyed you. Baby examples of aversion. el semáforo en rojo, el coche un poco que te pasa así por delante, te cae una taza mientras estás lavando los platos, esos ejemplos pequeños de aversión Baby examples of attachment not getting what it wants. son ejemplos muy pequeños bebés de la So aversión then, cuando no you consigue, don't go to your cuando el apego no consigue lo que So you quiere. don't go to your therapist then and say, oh, I got annoyed today. Tú no vas a tu terapeuta y le dices, he estado un poco molesto hoy. Shut up, Robina, and go home. Y cállate y vete a casa, ¿no? You'll only go when you want to kill your husband Solo irás cuando ya quieres matar a tu marido or yourself. o a ti mismo. That's too late. Es muy And tarde. this is a very simple point. Esto es un punto muy Because we simple. don't pay attention to what goes on in our mind because we're not taught that in our culture because we're obsessed with the outside world. Porque no prestamos atención a lo que pasa dentro de nuestra mente, porque no estamos educados así, porque prestamos toda nuestra atención a lo que pasa afuera. And if we're not paying attention to what goes on in here every second of the day, which is advanced, but we're not, Y si no prestamos atención a lo que pasa dentro de nosotros, all the aquí baby dentro, events, todos esos all the eventos, dramas inside that are happening every second, todos esos dramas que pasan en cada we're never segundo, paying attention. no estamos prestando We can feel them in atención. the background, Lo escuchamos we don't pay attention. de fondo y no les And because prestamos nothing goes atención. astray in your mind, Y dado que nada se pierde en tu everything mente, gets stored in there, todo se acumula, then naturally it's going to build up, isn't it? de forma natural esto se va a ir acumulando. And then eventually either you're so depressed you can't get out of bed one morning because you're inert. Entonces, o lo que pasa es que o un día no te puedes levantar de tu cama porque estás ya Oh, I completamente, must be no puedes depressed. What hacer should nada. I must be depressed. What should I do about it? Oh, estoy deprimido, ¿qué hago al respecto? It's been building up for years. Se ha ido acumulando, ha ido creciendo eso durante años. Because you never paid attention, you don't notice. Y como no prestas atención, no te diste cuenta. Or one day you want to kill your husband. O un día quieres matar a tu marido, Oh, I'm so angry. What do I do? estoy súper enfadada, ¿qué hago ahora? A bit late. Un poco tarde. This is our trouble. Este es nuestro problema. And why? Is because we don't know how to pay attention to hear before it becomes intense. That's the point. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos la manera de prestar And atención a lo que that's está what pasando aquí. Buddha offers us. Y eso es lo que Buda nos The ofrece. skills, the ability to see our thoughts before they become emotion and full blown.
Es la habilidad de poder prestar atención a nuestros pensamientos y nuestras emociones antes de que explotan. It's a really literal point, you know. Es un punto literal esto. And we're so addicted to our body experiences. Y tenemos tanto apego a nuestras experiencias You know, corporales when we think of depression and think of anxiety and think of anger, we think physical. que cuando pensamos en aversión, en depresión, en este tipo de cosas, pensamos en algo físico. So we don't see physical symptoms. We just don't think anything's going on because we're so stupid. Y si vemos que no hay nada, no hay ningún síntoma físico, pensamos que simplemente no hay nada ahí, porque somos así de So if you notice estúpidos. our mind. Y es cuando tenemos que empezar a fijarnos en nuestra mente. So skillful, so practical. Esto es muy, muy útil, muy, Because muy we're so práctico. addicted to the outside, we don't want to look inside. It's boring, you know. Pero como solo nos fijamos en el exterior, pensamos que fijar en el interior es como algo muy aburrido. Until we can't stand the pain. Hasta que ya no podemos, We literally just leave it till it's too late. hasta que no podemos tolerar el dolor y entonces ya nos I'm going to damos use this cuenta dumb example. de que ya es demasiado tarde. It's like if you've never heard of car mechanics in your whole life. You've heard of what? Of car mechanics. The people Como who fix si cars. nunca habías oído de que se And you arreglan get your coches, ¿no? De los brand mecánicos. new Porsche or whatever fancy car you want, or any old car, I don't care, Toyota. Y te compras un coche, ya sea un Porsche, un Sido nuevo, Also o un beautiful and new. Toyota. Oh, look, my new car, so divine, so perfect. Y es así perfecto, súper divino, precioso, ¿no? And you don't understand impermanence. Y no tienes nada de And you impermanencia, ¿no? drive it until one day the wheels are falling off when you're going 180 kilometers an hour. Y un día te das cuenta de que estás conduciendo a 190 km por hora y las ruedas empiezan a caer. Oh, my wheels are falling off. What do I do? Oh, mis ruedas están cayendo, ¿qué hago Well, a bit ahora? late, right? A bit late. Un poco tarde, ¿verdad? What about if you've noticed the wobbles a few months ago? ¿Qué pasa si te hubieras dado cuenta de esas pequeñas vibraciones que hacía un par de meses antes, Oh, ¿no? I better go to the mechanic, Ah, tengo que ir al get it mecánico. all fixed so I can prevent an accident. Entonces voy a ir a que me lo arreglen para poder prevenir un accidente. What we're describing for the Buddhist one is one major part of practice is preventative. Lo que estamos escribiendo aquí que dice el Buda es, en gran parte de eso, es Noticing preventivo. the wobbles in your mind Es notando esas and pequeñas dealing with it then. y afrontándolas en ese momento. You've got to notice. Hay que It darse just takes cuenta de eso. discipline. Y eso Are we communicating? toma And I can tell you, I guarantee, esto necesita muchísima disciplina, ¿no? Estamos comunicando I can aquí, y guarantee os garantizo, that with a little bit of practice every day, que con un poco de bit of práctica cada día, purification, un poco de a bit of purificación, devotion to your guru, un poco de devoción hacia bit el of Guru, discipline, a bit of shamatha, un poquito de bit of shamatha, deity practice maybe, a bit of mantras, a few little kind of soup of practice. unas cuantas prácticas diarias, unos cuantos But the bottom line mantras, being to notice your mind more and more. pero que el fondo de todo eso sea empezar a darte cuenta de tu mente cada And vez then learn más, to work with it, the smaller events, when you can manage, deal with the wobbles, y the entonces wheel wobbles. empezar a saber manejarte en esos pequeños eventos, en esas pequeñas sacudidas. So that'll be, for example, when you know Fernando annoys you, Fernando. Fernando. He's annoying me when he does the dishes, or he chews his food too loud over breakfast. I mean, it's the baby things that make us kill each other. Entonces, cuando pasa algo como que Fernando, por ejemplo, no lava los platos o que mastica su comida demasiado con demasiado ruido, You know, I notice estas it. cosas las que nos I afectan, notice estas it. pequeñas, I notice it. entonces me doy cuenta, So instead of being, passive aggressive, y en lugar de ser así pasivo-agresivo, angry inside, en lugar de quedarme así instead enfadado of por shouting at dentro, him, o en lugar de gritarle directamente, I change it. lo cambio. Give the man a break, Robina. Let him Dejaré, chew his food loud. dale un respiro, no dejaré que mastique fuerte. That's fixing the wobble. Eso es ir arreglando You esa don't pequeña wait till it's vibración. severe, do you? No te esperas a que sea demasiado That's a grave. dumb example of ordinary level of practice. Es un ejemplo súper tonto de un ejemplo muy pequeño de práctica. And even muy this is útil not de easy práctica. because there's 1,000 thoughts a second raging on in here, Ni siquiera esto es fácil porque llevamos como un montón, miles de pensamientos por segundo, ¿no? But Imitándolos. we've got to start somewhere. Pero hay que empezar en algún momento. Dealing with all the dramas inside, being our own therapist, arguing with ourselves, calming it down, working with it, Gestionando todo esto desde las pequeñas cosas, analizando nuestra mente, siendo nuestros propios terapeutas. This is what practice is. Esto es lo que And supone la what's the práctica. consequence of this? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Because you're also controlling your body and speech, Que también estás controlando tu cuerpo y and tu palabra, controlling your mind. controlando tu mente. Consequence, Consecuencia, you're more stable, eres más you're more estable, easygoing, vas más you're more fácil, content, estás más less up and contento, down, más and menos you're de nicer arriba to be abajo with. y eres más agradable. What's the proof of the pudding, as we say in English? Esto es como como la esencia de esto, ¿no? Gradually, slowly. This is practical practice every day, but it's hard work. Esto es práctico, es un trabajo de And the día a other día, aspect pero of es hard, muy difícil. yeah, trabajo and muy the duro. other aspect that makes it work so hard, the other part of our success in practice,
La otra parte de esto que lo hace muy difícil, que es también la muestra del éxito en nuestra In the práctica. text, they say even the first stage of the single point of concentration, one of the signs of success is you think your mind's getting worse. Una de estas pruebas es que aquí cuando mencionan estas primeras etapas de la concentración, es que cuando empiezas a hacer todo eso te da la sensación de que tu mente está yendo peor. No, it's not. Pero no. You now are seeing. Pero es que ahora estás empezando a ver tu mente. Because we have such attachment, this is the irony of attachment. Como tenemos tanto apego, esta es la ironía del apego. We only want nice feelings. We can't cope with anything that's not nice a feeling. We can't cope. Solo queremos cosas buenas y no podemos soportar esto. So then we start to see our jealousy and see our anger and see our attachment. We freak out. Entonces cuando empezamos a ver todo nuestro apego, toda nuestra ignorancia, toda nuestra ira, todo nuestro enfado, nos volvemos muy sorprendidos. I'm getting worse. I shouldn't be like this. Te da la sensación de que estás yendo a peor, No, que no debería ser así. Pero no es que estés yendo a peor, learn to live with it. Sino que tienes que This is the really courageous attitude. tienes que aprender a vivir con eso. Why? Esta es la actitud Why? más valiente. ¿Por Because qué? why? Why do you have to learn to live with it? ¿Por qué? Porque habría que vivir Because it's going to be a while before it goes. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta sería porque todavía falta un montón hasta que esto se vaya, ¿no? So you got to learn, it's like living with a bunch of crazy neighbours. Es como vivir con un montón de vecinos que están locos. Your roommates in your own head. Son como tus compañeros de piso, pero If they're están the locos problem, dentro de tu cabeza. if they're the source of your pain, Si ellos son la fuente de tu dolor, you'd better become intimately familiar with them. lo mejor que puedes hacer es volverte muy íntimo, familiar. When you go to con your ellos. oncologist, Cuando vas a tu oncólogo, they're so excited to look at your disgusting cancer. They won't show they're excited because you'll be insulted. ellos están muy así entusiasmados por ver tu cáncer, ¿no? Y You eso can't no lo wait van a to- mostrar, you- pero You can't wait, you know, as the oncologist, you can't wait to get your microscope on that disgusting cancer so you can understand it and analyze it. y tú cuando llegas ahí no puedes más que esperar que pongan ya esos microscopios ahí para verlo, para entenderlo, So you can cure it. para curarlo. So we just deny our thoughts, Entonces como nosotros lo que hacemos es negar nuestros think we're pensamientos, bad. pensamos que somos We're malos, just making more trouble. pero eso solo crea We're más going to be problemas. delighted to see our shit Tendríamos que disfrutar de ver toda esta mierda que tenemos. because this is the source of our pain. Esta es la fuente de nuestro And we dolor. have to identify them, Tenemos que identificarlos, see why they're the cause of our pain. ver por qué son la causa de But nuestro dolor crucially, know y crucialmente saber it's not at the core of my being. que no es lo que yo soy. This is not who I really am. No soy quien yo soy en Our verdad. trouble now is Nuestro problema with ego es grasping. que con el We encerramiento del ego believe this is who I am. creemos que esto es quien realmente somos. This is why we kill ourselves. Y por eso es por lo que nos We matamos, know nos it's not. suicidamos. Pero no es así. We have great courage. Hace falta mucha This is a valentía. major step in our progress in practice. You know. Esto es un punto muy importante en nuestra práctica, en nuestro proceso en la práctica. Are we communicating? Nos estamos comunicando. So I want to talk about emptiness, Quiero hablar un poco de and then we'll vacuidad. talk about refuge. But do you have any questions? Any questions? ¿Alguna pregunta? So about what we discussed. Yo Any quería, questions? Yes, Don. como hemos tenido muchas reencarnaciones, venimos de otras vidas, hemos sido animales, presas y de los reinos inferiores. Entonces, ¿cómo esos seres han podido hacer algo de mérito para lograr una reencarnación humana? As we've had many lives, we have been both animals and pretas and hell beings. How have we created merit to have this life, this human life? When we were humans, Cuando éramos humanos, because nothing goes astray. que nada se We've also pierde. had countless human lives. También hemos tenido incontables We've had vidas single point of humanas. concentration countless times. Hemos tenido la concentración fijada en un punto We've been veces incontables. kings and queens and rich and powerful and intelligent countless times. All those seeds are there. Hemos sido reyes, reinas, gente súper inteligente, gente súper poderosa, súper ricos, incontables veces, y esas semillas siguen estando ahí. And we've got the seeds of all the virtue we created in different lifetimes. Tenemos- We haven't used up yet. Y tenemos un montón de semillas de virtud que hemos creado en incontables vidas que no hemos usado todavía. Is that not reasonable? ¿No es esto razonable? Sí, I mean, there's probably more imprints of delusions than virtues, which is why we've got to get ahead of the game, if you like. Pero seguramente hay más semillas, más huellas de no virtudes que de las virtudes, So here we go. y por eso por lo que tenemos que un poco empezar a ganar este juego, porque lo estamos perdiendo. And that's why the Lamas give us these really skillful methods to help multiply our virtue very wisely. Y por eso los lamas nos dan estas técnicas para multiplicar toda nuestra virtud de manera muy inteligente. Yeah, they say in the teachings, you know, that it's not possible
to get enlightened if you don't keep different levels of vows. It's not possible, literally not possible. En muchas enseñanzas dicen que es directamente no posible, de ninguna manera posible, llegar a la iluminación si no mantienes cierta estructura de votos. Because our virtue is just not, on its own, is just not powerful enough. Directamente porque nuestra virtud no es suficiente, no llega, no es But bastante. virtue practice in the context of keeping vows of virtue, vows of morality. Pero las prácticas As I de mentioned, mantener esos votos de moralidad, 24 hours a day, in 24 hours a day, you're ticking over virtuous, you're sowing virtuous karmic seeds and putting atomic bombs under the delusions. manteniendo esos votos, durante 24 horas al día, todo el tiempo, estás añadiendo más semillas virtuosas a tus almacenes y además estás poniendo bombas atómicas debajo de todas tus semillas negativas. So just being good is not enough. Entonces, ser bueno no es bastante, You can watch your breath and get shamatha for 20 trillion years. Puedes mirar tu respiración, observar tu respiración y tener shamatha por trillones de años. But just say, and this is another, okay, that's not enough. That's just, on its own is not enough. On its own, you need to have it done in the framework of lots of virtue, and lots of goodness, and lots of living in vows. That's the stuff that's like fertilizer that makes our virtue so powerful. Pero eso no sería bastante, eso no serviría, eso por sí mismo no es virtuoso, sino que hace falta añadir un montón de amor, un montón de compasión, de bondad, que eso en realidad va a servir como fertilizante para que esas semillas virtuosas que tenemos puedan crecer. And then a major teaching all the Lamas give, which we have to think about. Y una de las enseñanzas más maravillosas que dan los lamas, You know, in general virtue, in general, without vows and anything else, every time you do a virtuous thing, it sows a little seed in your mind. entonces, en general, siempre que haces una acción virtuosa, ahí está esa semilla virtuosa que se planta. Fantastic. Fantástico. But on its own, it's not enough. Pero por sí misma no basta. It's got to be done in the context of keeping vows. Tiene que darse, tiene que hacerse en el contexto de mantener votos. The other teaching the Lamas give, Pero la otra enseñanza que dan and los Pues this is lamas, huge for the in the budget and also in all the Mahayana teachers, you know. y esto es muy importante en las enseñanzas Mahayana, pero también en todas las Mahayana, Teaching actions done in relation to Buddha, Dharma, Sangha, objects that represent those like monastery and etc. etc. Any actions of virtue done in relation to those is infinitely more powerful because of what they call the power of the object. We've got to really think about that one. es que las acciones que se hagan en relación a estos objetos sagrados, Buda, Dharma, Sangha o los objetos que lo representan como un monasterio, se vuelven infinitamente más poderosos. Esto se llama, tiene que ver con el poder del objeto y de esto hablaremos. So we know that they talk about creating merit and purifying negative karma. Sabemos que hablan de crear mérito y de purificar karma. One way of describing the entire path is in those terms. Entonces, una forma de describir todo el camino es en esos dos términos. Purification is pulling out the weeds. Purificar es quitar las malas hierbas Creating merit is growing the flowers. y crear mérito sería que crezcan o cultivar And las what the Lamas give us flores. is these very skillful methods to create infinite merit and to do infinite purification. Y lo que nos dan son métodos para hacer purificaciones infinitas y generar también mérito infinito. Vows is one method. Y un método son los votos. We cannot get ahead. We cannot possibly even get a decent human rebirth without having lived in vows of morality. Es muy difícil, es imposible ni siquiera adelantarnos All en el the juego, conditions of a ni decent siquiera human renacer como en un perfecto renacimiento humano si no tenemos esa vida en los votos de la moralidad. So, you know, we talk about nondra, we talk about preliminary practices. Sabemos que, no sé si sabéis que hablamos de esto de Nondru, que son prácticas And the Lamas preliminares, all tell us this is where we create the merit. y ellos nos dicen que es cuando creamos el mérito, So then we can get to the point of being able to get some wisdom, get realizations. para poder tener ese mérito, para que nos lleve ya, que nos permita poder empezar a hacer esa práctica, actually, esas Yeah, realizaciones. the actual job of being a Buddhist Entonces el trabajo real de is ser un working on budista your mind. es trabajar en tu mente, Lessening delusions, growing virtues. es disminuir las delusiones y hacer crecer las virtudes. So for me, the analogy, I mean, I suppose soccer's a good analogy. Soccer's a good analogy. Soccer, football. You guys, we call it soccer in Australia because football refers to Australian football. Bueno, entonces You're foreign. Soccer's foreign. el fútbol sería un buen ejemplo de esto, que en inglés se llama soccer, ¿no? Pero que ahí cuando hablan de fútbol se refieren al fútbol australiano. Oh, actually, there's four kinds. They're all for Australia. There's two kinds of rugby, and there's soccer and there's Australian rules. That's the most famous one, most popular. It's Australian rules they call it, Australian football. Entonces hay dos tipos de rugby allí, uno es el que se llama el fútbol y el otro es el que es el rugby australiano. Anyway, Son muy fanáticos con you eso. guys, I'll call it soccer. I'll call it football for you. Bueno, pero lo llamaré fútbol para It's a vosotros. good analogy. Una buena Now, analogía. I've never heard of football before. Nunca había oído hablar de Who's one of your fútbol. famous Spanish players? ¿Quién es uno de One famous Spanish de player kicks all the vuestros... goals. ¿Quién Have es you got one?
el futbolista español que meta muchos goles, uno así muy famoso, alguien que Don't conozcáis. Spaniards get, aren't they famous at football? Bueno, español no es. Who's famous? Call another person, a famous one. I don't think it could be a Sergio Ramos. No, Messi es argentino, Sergio Ramos. Who? Manuel. Sergio Ramos. Who? Sergio Ramos. Manuel what? Sergio Ramos. I have to hear Manuel say it. What? Morata es más goleador. Say his name. Sergio Ramos. Oh, it's too complicated. Can we call him Ramo? Ramos. Okay, so let's say I go to football, I see Ramo getting all the goals in, you know? Entonces, vamos a imaginar que voy a ver el fútbol y veo que Ramos mete todos los goles. Because we know the essence of football is to get the biggest number of balls in the net, isn't it? That's true, isn't it? It's the essence of football, right? Getting the balls in the net. Okay. You understand? You agree with that? Sabemos que esto es importante porque sabemos que la esencia del fútbol, la esencia The es, bottom line for es football is get the biggest number for the balls in the hoop. es meter The cuantos balls in the net. balones posibles dentro de la portería. Dentro de And la I red. say, wow, I'd love to do that. Y entonces digo, wow, me gustaría hacer And eso. I go say, please, Ramo, please show me how to get the ball in the net. Entonces voy a Ramos y le digo, Ramos, por favor, muéstrame cómo meter la bola dentro de la And what he will portería. tell me to do is, you know, first of all, lose 60 years for a start. Y lo primero que me dirá será que pierda 60 años para And then he'll empezar. tell me to go off and study football things for 5 years, join a team, go jogging, go on diet, do this training. I'll say, Ramo, you didn't hear me. I want to get the ball in the net. Entonces, Ramos me empezará a decir que tengo que hacer dieta, tengo que estudiar muchas cosas de fútbol, tengo que prepararme físicamente, hacer un montón de salir a correr, hacer una dieta, unirme a un equipo. Y entonces yo le diré, no, Ramos, no me has escuchado bien, no me has entendido. Yo lo que quiero es meter la bola dentro de la And we portería. know he'll repeat the answer. Y sabemos que repetirá la misma So respuesta. that's preliminary practices. Estas son las prácticas The preliminares. job of being a Buddhist is getting the ball in the net. El trabajo de ser budista es meter la bola dentro de la Actually doing portería. Mahamudra, getting concentration and realizing emptiness. That's the essence of all Buddhist teachings right there. Que es básicamente hacer Mahamudra, tener la realización, cultivar esa concentración y tener la realización de vacuidad. Todas las enseñanzas llegan ahí. That's why we love Dzogchen and Mahamudra. It sounds so simple. Por eso nos gusta Sochen y Mahamudra, porque es tan simple. Do you hear what I'm saying? ¿Estáis entendiendo? But you lo que can't digo? do that without years and years and years of purification and prostrations and water bowls and devotion and this and pain and being abused and harmed and called secretary and all those things we talked about. You've got to purify your bloody mind. You've got to rip out all the rubbish and train yourself. Then easy peasy to get the ball in the net or to get Mahamudra and realize emptiness. Easy. Are we communicating? Entonces, por eso, ese es el final, pero por eso es por lo que tenemos que hacer todas esas prácticas preliminares, tenemos que hacer un montón de mantras, hacer un montón de postraciones, pasar por todo ese tiempo de un montón de sufrimiento, que nos llamen secretaria o lo que haga falta, ¿no? Todos los que hemos comentado, para al final poder ya finalmente meter ese gol, ¿no? Hacer esa meditación de Mahamudra, hacer todo eso para... And we know that that's the hard work. Y sabemos que ese es el trabajo When you're on the duro. football field, like you're flying, it's getting, the ball is effortless when you get it in. But the years of work you have to do to be able to do it, that's why we have to practice so hard. That's why we need vows and purification and guru devotion and all the nundro. That's the preliminary practices. That's all the jogging and all the hard work before. It's logical when we understand it. Esto es lo importante de entenderlo así, porque sabemos que la parte difícil es ese preparamiento, ¿no? Cuando el futbolista ya está jugando en el campo, ya lo ves como fluir por ahí, como que si fuera todo muy fácil, ¿no? Ya está jugando con mucha facilidad, porque ha hecho todo ese trabajo duro antes. Esa es la clave que hay que entender I mean, aquí. if you've done the work in a past life, Si has hecho trabajo en una vida pasada, you'll be like Kundera. She walked into this life fully developed, Rimpoché said. No study. She'd done it all, effortless. serías como Cadrola, por ejemplo, que ha llegado a esta vida ya completamente realizada, ¿no? Sin ningún tipo de esfuerzo, ya ha llegado aquí con todas las realizaciones, como dice Lama Zopa. So one of the most powerful ways is what they call, you know, is where this is where devotion fits in. It's kind of curious, but it's logical if we think about it. Y entonces, algo muy poderoso es ver que la devoción entra justo en este punto. Muy lógico Look at pensar the así. meaning of the word devotion. It's so simple. Vamos a mirar la definición de If la I've got a palabra, loving relationship with my beloved boyfriend, devoción. Si tengo una relación, look at the heart. si tengo una relación muy intensa con mi Wide novio, open. fíjate en mi corazón, So if it's ¿no? mixed with Completamente attachment, you're in trouble. abierto hacia él. Entonces, If it's mixed with attachment, we're in trouble. si está mezclado con el apego hay But if it's problemas, genuine love and compassion, pero si es un amor y compasión you're genuinos, devoted to the other person. pues tienes devoción hacia You're la otra wide persona. open to that person. Estás completamente abierto hacia esa You persona. understand? Then stuff can just flow in. Entonces las cosas pueden So fluir if hacia you adentro. check on the gurus and check on the Buddhas and have confidence and clarity, then you develop devotion, you can get realizations
easily because your heart is wide open. It's so logical. Entonces, si tienes devoción hacia las enseñanzas, hacia los budas, hacia todo, estás completamente abierto hacia ellos, tu corazón está completamente abierto, y las enseñanzas pueden fluirte con esa facilidad, pueden llegar. And that's Entonces, what así empathy and tendrás compassion bring. realizaciones muy fáciles. And realizing emptiness. Y es cuando el amor y la compasión This is entran, psychologically logical to us. y es cuando empiezan las realizaciones. Esto es Because when delusions are rampant, psicológicamente the heart is lógico para closed. nosotros, pero The heart is closed. cuando las delusiones están como completamente activas, nuestro corazón está cerrado. Are we communicating? ¿Nos estamos comunicando? Yes. Just talk quickly about emptiness, just specifically. Vamos a hablar un poquito así rápido de vacuidad, solo de manera específica. So basically, essentially what Buddha is saying is, Entonces, de manera esencial, un poco lo que Buda está diciendo, de manera última, finally, final, there's something intrinsic there, es que no hay nada intrínseco ahí. wherever there is. Donde sea que That, ahí me, es. clock, this, that, whatever. Todo esto, la taza, el reloj, yo, tú, Conventionally, de manera convencional, you could say, puedes there decir, is an eye, there is a clock, there is a this, there is a that, there is a microphone. This is conventional, conceptual language. podríamos decir que sí, que hay un yo, que hay un tú, que hay una mesa, hay un reloj, hay un micrófono, esto es la This is the realidad level, this is the level convencional. we function at. Y es al nivel al que funcionamos. So Buddha is saying, Entonces Buda está right now, diciendo these delusions, particularly ego grasping, que ahora estas delusiones, en particular, is causing, aferramiento al ego, is causing everything to appear wrongly to us. está causando que todo aparezca de forma equivocada hacia As Lama nosotros. Zopa says, Como dice Lama Zopa, ego grasping with all the delusions in their own way, aferramiento al ego, pero todas las delusiones en su propia decorate manera on top of what is there, decoran por encima o sobre lo que hay ahí fuera, layers upon layers upon layers of characteristics that aren't there. decoran con capas y capas y capas de características de cosas que no están ahí. All the delusions function this way. Todas las delusiones funcionan así, That's why they're misconceptions. y es por lo que hay Attachment concepciones decorates erróneas. on top of Alfredo. Fernando. Fernando, he's I'm sorry, that's Alfredo. No, I'm so sorry, please forgive my stupidity. Fernando, I'm so sorry, forgive me. So, attachment decorates on top of Fernando delicious divine qualities that he might have, but attachment exaggerates them. Entonces, el apego lo que hace es exagerar las cualidades positivas de Fernando, que puede tenerlas o no, pero independientemente de eso, And el then, apego when he las gives me decora. up for a las younger añade. version, Entonces, cuando me cambia por una versión más joven, now of anger is in my mind, entonces si hay enfado en mi mente, now anger decorates on top of what is there, entonces el enfado es quien va a decorar encima de lo que hay ugly ahí qualities. y va a decorar con cualidades Ugly feas. qualities. feas. Ego grasping, the root delusion, El aferramiento al ego, del decorates intrinsic existence of delicious, Fernando, ugly Fernando. lo que hace es exagerar la existencia intrínseca de ese, ya sea bonito o feo It's the Fernando. more subtle way. Es la mentira más sutil. So basically Buddha says, everything in the universe, all the conventional phenomena, Entonces, un poco básicamente lo que dice el Buda es que todo lo que está por el universo, cualquier fenómeno, we see them all wrongly. los vemos todos So de to do forma the equivocada. analysis, we have to first establish what something is conventionally and then do the analysis. We've got to establish it first, clearly, so we're all on the same page, so we can discuss it. Entonces, para afrontar esto, lo primero, lo importante es entender a qué nos referimos cuando hablamos de algo en su forma convencional, para poderlo establecer y hablar a partir de ahí. So we know that very well there's a thing called a cup, Entonces, sabemos muy bien que hay una cosa que se llama And a taza clock. y un reloj and a jug, or a thermos, and an Termo. iPad, y una, and a person. y una persona. So let's discuss the phenomenon called a person. Entonces, vamos a hablar del fenómeno llamado There persona. are many synonyms for a person. Hay muchos sinónimos para I, como yo, self, me, yo mismo, person, synonymous, mi, persona, sinónimos. referring to the same type of phenomena. Está refiriendo al mismo tipo de fenómeno So we establish we are an example of one of those. y establecemos que somos un ejemplo de uno de We're not ellos. a clock, No somos we're un not a reloj, cup, ni we're una not a taza, toilet. ni un baño. We might treat ourselves like one sometimes, but we're not a toilet. Podemos tratarnos alguna vez como si fuéramos un váter, pero no somos un váter. We're a person, Somos una persona. Whatever the definition of a person, I forget. Y cuál sea... I mean, what's a cup? Like I said, what's a cup, mummy? You've got to establish it first. We've got to establish it. We establish things as existing. Entonces, vamos a ver la definición, por ejemplo, de taza, ¿no? Y entonces, Two parts. mamá, ¿qué es una taza? Two parts. Vamos a la diferencia Flat bottom clay container. That's its conventional characteristics. que tiene, la definición tiene dos partes. Una es un contenedor como de cerámica And the second part, con un fondo plano. crucial piece, Y la segunda, la parte what its crucial, meaning is. es cuál es What su its job, significado, su its función. function. Su función. It holds my tea.
tiene que Then we establish that above, so we can then tick the boxes and all agree that's a cup, and now we can describe how it exists. Y entonces ya podemos verificar que esto es así, estamos de acuerdo en Yeah. esto, y entonces So, a partir de ahí podemos let's- empezar a we can hablar use ya de example. cómo existe. We can use the example of me, our own me. Each of us are me, this Podemos- self, this I, this person. Vamos a usar el ejemplo de yo, de mí, de yo mismo, ¿no? Cada This uno is es an nuestro. example of a phenomenon that exists. Un ejemplo de un fenómeno que existe. Right. When you first study Buddhist philosophy, you study all these terms for that which exists. Cuando estudias filosofía budista, estudias toda la terminología para ver todo eso que existe. You know, phenomenon, Fenómeno. object of knowledge, Objeto de conocimiento. Objeto. existent, Existente. established base. Base At establecida. least 5 there. So that's all referring to what exists. Todo está refiriéndose a lo que existe. And why Buddha's just even getting us to even look at the terms of what exists, because he wants us to cognize that which exists. But right now we're cognizing things that don't exist. Y el motivo para hablar de estas bases, de cómo existen las cosas, o sea, de cómo se llama eso que existe, es porque lo que queremos es comprender cómo existen las cosas, porque hasta ahora estamos concibiendo todo de manera equivocada, entonces tenemos que entenderlo bien. So, there's different, so this particular presentation, this is the Buddha argued with the prevailing views at the time, and we can present 3 levels at which things exist interdependently, and each of which is an argument with the previous views, you know? Entonces Buda lo que hace es un poco discutir o debatir o contradecir las visiones que había en su momento, y entonces presenta 3 argumentos cada uno de ellos para contrarrestar o competir, digamos, con esas visiones que había en ese momento, ¿no? Cada una de And ellas. also these are views that are in our mind, that are a function of ego grasping. Y esas 3 además son funciones de nuestro aferramiento al So ego, the están en nuestra 3 mente. levels of dependent arising we can present. There's many other ways you can talk about it, but here's what 3 levels. Hay muchas maneras de hablar de la originación dependiente, pero aquí vamos a hablar de 3 niveles. The first is that things exist in dependence upon causes. La primera es que las cosas existen dependiendo de causas. Well, this I, this phenomenon called I, Por ejemplo, ese fenómeno llamado is yo the result of past causes. es el resultado de causas pasadas. Many causes, including mommy and daddy, yes. Muchas causas, como por ejemplo But mamá y main papá, causes, as we've been discussing, pero las causas principales, como hemos ido my past hablando, actions mis acciones pasadas, and my delusions and virtues. mis delusiones y mis virtudes. So beginning to comprehend this understanding of karma at junior school, Entonces, empezando a tener este conocimiento sobre karma en lo que sería it's el a colegio, powerful example of the first level of dependent arising. es ya un claro ejemplo de la importancia de la originación dependiente. And what it does is counteract and smash this poor self-pitying me, Y lo que hace es contrarrestar y aplastar esa idea de ese pequeño yo triste, who didn't ask to get born, que no pidió nacer, whose fault it is not, que no tiene culpa de nada, for whom everything happens good luck or bad luck. para quien las cosas pasan por buena suerte o That's mala our suerte. philosophy now, isn't it? Esa es nuestra filosofía ahora, ¿no? So we don't believe there are causes. My life has got nothing to do with me. It's everybody else who does it to me. Entonces pensamos que no hay causas ahí, que todo lo que me pasa es culpa de los demás, ¿no? Karma's a powerful way to argue with that. Entonces karma es una manera muy poderosa So de already argumentar in contra eso. junior school, abiding by the laws of karma and really thinking about it brings accountability, it lessens self-pity, it lessens attachment, it lessens anger, and it helps us begin to comprehend emptiness. Por eso esa primera parte, ese colegio, lo que hace es empezar a contrarrestar todo eso, empezar a tomar algún tipo de responsabilidad, entonces a partir de ahí podemos empezar a combatir ya esas concepciones erróneas. Now let's look at the next one. Entonces pasamos a la This is not the siguiente, final meaning of dependent arising. y esta todavía no es la final, la definición It's very final de tasty. originación dependiente, pero tiene mucho This is significado. arguing with the prevailing view at the time, the Hindus, you know. Y eso también está discutiendo con la visión que That's- prevalecía en ese momento de los you know, hindúes. everything, Buddha says, everything exists in dependence upon its parts. Es que todo depende, lo que Buda está diciendo es que todo todo existe en dependencia a sus partes, On its bits and pieces. de sus trocitos. No, everything's made up of bits and pieces. Todo está hecho de sus trocitos. A microphone, Un micrófono, un a reloj, moment of anger, un momento this de moment of ira. anger, and that moment of anger. Vemos que hay diferentes momentos. A ¿no? person, De esto, una persona. 2 parts, we could argue. En la persona hay dos Body and mind, keep it simple. partes, cuerpo y Keep it mente. simple. Simple. I is the name we give to the bits and pieces that are coming together of bits and pieces of the mind and bits and pieces of the body. And the combination of these bits and pieces here is labeled Robina. We know that. Entonces sabemos que nuestro cuerpo, o sea, nuestro yo está compuesto de 2 partes, que serían los trocitos del cuerpo, Okay. por un lado los trocitos de la mente, por el otro cuerpo. With Combinados son yo, en este caso According, Robina. as a result of this ego grasping, Como resultado de este aferramiento al ego, we believe creemos 1 billion% 1.000.000% that somehow in here somewhere, que aquí en algún we sitio, never analyze it, pero nunca lo but we analizamos, absolutely believe that in here somewhere, creemos de forma absoluta que en algún lugar aquí there's a dentro really
really special part Hay una parte súper especial, muy especial, that runs the show que es quien dirige todo, called I. que se llama yo. Our language expresses it daily. Nuestro lenguaje lo expresa This todo el is día. one of the views that we have. It's the owner. Y es un poco la versión boss, que tenemos, ¿no? Como que es el the jefe, puppeteer. el propietario, It runs everything. el titiritero, ¿no? Look Quien dirige at our todo. language. Fijaos en la manera en la We que hablamos, express this ¿no? daily. Lo expresamos en I nuestra did vida this. cotidiana. I said that. Yo hice esto, I yo dije have a esto, hand. yo tengo una mano. Don't you say that to me. No me digas eso a mí. This central player in our head, this thought, this concept of I, called I. It's a concept. Me, I. It's a concept, a thought. Ese yo que tenemos dentro de nuestra cabeza, Now, de nuestra mente, es un concepto. If a concept is a valid concept, Entonces, si un concepto es un concepto it has to have a válido, valid referent object. tiene que tener un referente válido como objeto. And if it does exist, this is one of the logical items you have to use, Y si existe, es una de las partes lógicas que tenemos que usar ahí, hay que poderlo it has señalar. to be separate. Y It tiene has que to ser be one separado, thing. tiene It que has to be ser, one thing. It's like things are either one or many. tiene que ser una cosa, porque las It's one cosas of the son, arguments you have to use to counteract ego's ridiculous view. las cosas existen en tanto que siendo una o muchas Let's cosas. do a little analysis. Y entonces eso es lo que I'll tenemos que make one analizar. statement. Keep it simple. I have a clock and a saucer. Entonces vamos a volverlo simple, vamos a hacer una frase. Tenemos aquí, yo tengo un reloj Yeah. y un platito. You hear the sound coming out of my voice, or your eyes will look over here. Then as I say that statement, your eyes will look over there, and then you will quickly verify whether or not I spoke the truth, won't you? Entonces cuando hago esta frase, cuando digo esta frase, vuestros ojos rápidamente van ahí y verifican a ver si he dicho la verdad o no, ¿no? Now, if what I just said was a valid statement, Entonces si lo que dije fue algo válido, you have to find three things, don't you? tenéis que encontrar las tres I cosas. stated three things, didn't I? Yo he expresado tres cosas, ¿verdad? I is one. Yo una, Just simply here, I. Two is a saucer, dos es el and platito, three is a clock. y tres es el We reloj. agree with that, don't we? Estamos de Pretty acuerdo simple, con it's esto. just math. Esto es And you'll be matemáticas. happy that I spoke the truth. Y estaréis felices con que yo haya dicho la verdad. And so what do we do with this? How do we prove this? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo Well, comprobamos? in order for us to point out three things here, Entonces, para que nosotros podamos to señalar relate tres to those three cosas, concepts, a referent object for those three nouns, para those que, three concepts, para que podamos entender estos tres you have to find a conceptos, saucer tenemos que encontrar el that is not a platito, clock. que no es un reloj, that does not depend upon a clock for its existence. que no depende del reloj para existir, Such that if the saucer broke, de forma que si el plato se the rompe, clock is not affected. el reloj no le afecta. That proves they're independent and separate. Very Esto clear. prueba que son separados e Very independientes. easy. Clock does not depend upon a saucer. El reloj no depende